Eran las 3:17 de la madrugada. No había ruido, no había viento, ni un solo movimiento en la calle. Solo tú, tu respiración acelerada, ese peso invisible en el pecho y una pregunta que retumba sin parar en tu mente. ¿Por qué me despierto siempre a esta hora? No es una casualidad, no es ansiedad, no es un mal sueño. Es algo más profundo, algo que no se puede explicar con lógica humana. Y tú lo sabes, porque en el fondo de tu alma, en ese lugar donde nadie puede mentirte, reconoces que estás siendo llamado. Pero, ¿llamado a qué? Es en estas horas, entre las 3 y las 5 de la mañana, que el alma entra en un terreno sagrado. Un terreno donde la voz de Dios no grita, susurra. Un terreno donde el enemigo también ronda, tratando de sembrar confusión, miedo o desesperanza. Un terreno donde la batalla espiritual no se libra con espadas, sino con lágrimas, con oraciones rotas, con silencios prolongados. San Juan Pablo II conocía estas horas, no desde la teoría, sino desde el suelo frío donde se arrodillaba en oración mientras el mundo dormía. Él entendía que el alma, cuando se despierta sin razón aparente, es porque hay una razón mucho más poderosa que lo aparente. Tal vez te estás despertando porque hay algo que no has querido enfrentar, o quizá porque Dios está tratando de prepararte para algo que aún no ves. ¿Y si esta hora oscura es, en realidad, la antesala de tu despertar espiritual? Muchos en México, en nuestras comunidades rurales, en los barrios de la ciudad, en los cerros donde las estrellas se ven más claras, se han levantado a esa hora con un sentimiento extraño, como si alguien los estuviera llamando por su nombre, como si una presencia invisible los rodeara, como si el alma se hiciera más pesada o más ligera. ¿Y qué haces tú cuando eso ocurre? Te volteas y tratas de dormir. Te hundes en el celular buscando distracción, o simplemente te asustas y lo ignoras. Permíteme decirte algo que no viene de mí, sino de siglos de experiencia espiritual. Si te despiertas a esa hora, es porque el cielo está tratando de tocarte. No siempre con respuestas, a veces solo con presencia. A veces solo para que tú también te arrodilles como lo hizo San Juan Pablo II y digas: aquí estoy, Señor. No entiendo, pero aquí estoy. ¿Te duele el pecho? ¿Sientes angustia? ¿Tienes pensamientos que no sabes de dónde vienen? No los rechaces de inmediato. Pregúntale al Señor si Él está detrás de ese desvelo. Porque a veces Dios rompe tu sueño para darte un mensaje que no podrías recibir de otra forma. A veces interrumpe tu descanso para despertarte a tu propósito. Y otras veces, para romper tu orgullo, para hacerte llorar, para que te vacíes. Porque mientras todos duermen y las luces están apagadas, tu alma está desnuda. Es ahí donde Él puede hablarte sin que pongas máscaras, sin que actúes, sin que disimules. San Juan Pablo II decía que el alma en la noche tiene una capacidad especial para orar, para escuchar, para transformarse, porque es en la noche donde el grito del espíritu no compite con el ruido del mundo. Y es también en la noche donde el enemigo intentará apagar lo que Dios quiere encender. Así que la próxima vez que te despiertes entre las 3 y las 5 de la mañana, no lo tomes como un accidente. Detente, cierra los ojos, respira y di en voz baja: Señor, ¿estás aquí? ¿Qué quieres mostrarme? Porque tal vez, justo en ese instante, el cielo está más cerca de ti de lo que imaginas. Si esta historia ya tocó tu corazón, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué crees que Dios está tratando de mostrarnos a través de esto? Ahora continuemos. Hay momentos en los que el alma grita y el cielo guarda silencio. Momentos en que te despiertas y el corazón late con fuerza, pero no hay una voz clara, no hay un mensaje evidente, no hay una visión celestial, solo la oscuridad. Y es ahí, precisamente ahí, donde comienza la verdadera obediencia. Cuando San Juan Pablo II hablaba sobre la noche espiritual, no lo hacía desde un púlpito adornado, sino desde el dolor de la guerra, desde la pérdida de su familia, desde la experiencia de haber sido perseguido en su propia tierra.
Él sabía que la fe no florece en la comodidad, sino en la oscuridad. Que los que caminan en la madrugada sin linterna, con los ojos llenos de lágrimas, son los que realmente conocen el rostro de Dios. En México, la madrugada tiene un sabor diferente. Tiene el olor del café de olla que alguna abuela prepara para orar antes del amanecer. Tiene el eco de las campanas de una iglesia lejana. Tiene el lamento de los que han perdido un hijo, un amor, una promesa. Pero también tiene la esperanza oculta de que Dios aún escucha, aún guía, aún redime. Y es que cuando te despiertas entre las 3 y las 5, no estás solo cruzando una hora más en el reloj. Estás entrando a un terreno donde se mide tu fe sin palabras. Porque ahí no hay público, no hay aplausos, no hay respuestas rápidas. Solo hay tú y el Dios que parece callar, pero que observa cada movimiento de tu alma. ¿Te has preguntado por qué Él no habla claramente cuando más lo necesitas? Porque a veces el silencio no es ausencia, es entrenamiento. Dios te está enseñando a confiar, no en lo que oyes, sino en lo que sabes en lo profundo de tu ser. Te está llevando a esa etapa donde ya no necesitas que te consuele cada minuto, porque has madurado espiritualmente. Estás entrando al terreno de los guerreros, de los que oran en secreto, de los que no necesitan ser vistos, pero son escuchados en el cielo. San Juan Pablo II pasaba horas en oración durante esas horas ocultas de la noche. No porque siempre escuchara respuestas, sino porque entendía que orar no era para obtener algo, sino para transformarse. Y tú también estás siendo transformado. Cada vez que te levantas sin saber por qué, cada vez que lloras sin entender, cada vez que doblas las rodillas sin tener palabras, Dios no está en el ruido, no está en lo espectacular, está en lo simple, en lo callado, en lo constante. El profeta Elías lo entendió cuando se escondió en la cueva, esperando una manifestación divina. Primero vino un viento fuerte, luego un terremoto, luego fuego. Pero Dios no estaba en nada de eso. Solo después vino un silbo apacible, casi imperceptible. Y ahí estaba el Señor. Así es como Dios habla a las 3 de la mañana, no con truenos, sino con un susurro, con una sensación interna, con una paz que no entiendes, pero sabes que está ahí. Tú no estás loco, no estás exagerando. Si te despiertas y sientes que algo te empuja a orar, a pensar, a clamar, no lo ignores, hazlo, aunque no sientas nada, aunque no veas resultados, porque ahí es donde se está gestando tu crecimiento. Ahí es donde se separan los que buscan consuelo de los que buscan al Consolador. Y si hoy te cuesta seguir, si tu cuerpo está cansado, si tu alma está herida, recuerda esto. Cada madrugada que entregas en obediencia, cada oración que levantas sin emoción, cada lágrima que derramas sin testigos, está siendo recogida por Dios como incienso. No hay una sola madrugada en la que Él no esté presente. Haz lo que hacía Juan Pablo II. En lugar de correr del desvelo, conviértelo en altar. Haz de tu cama un lugar santo. Apaga las luces y prende tu espíritu. No necesitas muchas palabras. A veces basta con decir, Señor, aquí estoy. Te necesito más que al sueño mismo. Porque quien ora en la madrugada no lo hace para cambiar a Dios. Lo hace porque ha entendido que es Dios quien cambia al hombre en el secreto. Si esta historia ya tocó tu corazón, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué crees que Dios está tratando de mostrarnos a través de esto? Ahora continuemos. No todo desvelo es divino, no toda madrugada es santa. Porque entre las 3 y las 5 de la mañana también se libran batallas que no puedes ver, pero que sí puedes sentir. Y si tu alma ha sido sensible a despertar en este horario, es porque no solo estás siendo llamado, también estás siendo observado. El enemigo conoce el poder de esta hora, sabe que es una ventana espiritual, sabe que es cuando el alma está más abierta, más vulnerable, más desnuda. Y por eso ataca, con pensamientos oscuros, con recuerdos del pasado, con angustias que no entiendes, con mentiras disfrazadas de verdad. San Juan Pablo II lo decía con claridad. El mundo moderno
ha olvidado que el mal no es una idea, es una presencia. Y esa presencia se hace sentir con fuerza cuando estás solo, con la mente cansada y el corazón en silencio. Es en ese momento que el enemigo quiere sembrar dudas como semillas. ¿De verdad Dios te escucha? ¿Y si todo esto es tu imaginación? ¿Y si no hay propósito en tu dolor? Pero tú no estás solo en esta lucha. El mismo Cristo, la noche que fue entregado, pidió a sus discípulos que oraran con Él, que velaran aunque fuera una hora. ¿Y qué pasó? Se durmieron 3 veces. Justo en esa ventana donde tú también estás siendo probado. No es coincidencia. Aquella madrugada en Getsemaní no fue solo el principio del sacrificio de Jesús. Fue la manifestación más cruda de la batalla espiritual que todos enfrentamos. El espíritu dispuesto, pero la carne débil. Tú sabes cómo se siente eso. Querer seguir orando, pero el cuerpo se rinde. Desear confiar, pero la ansiedad se cuela. Tener fe, pero estar agotado por dentro. Y sin embargo, sigues despertando. Eso ya es un milagro. Eso ya es una señal de que, aunque no lo entiendas, hay algo en ti que está respondiendo al llamado. En los pueblos de México hay una sabiduría antigua que no ha sido escrita en libros, pero ha sido pasada de generación en generación. Si el alma se levanta antes del gallo, es porque Dios tiene algo que decir. Y no importa si vives en la ciudad o en el campo, esa verdad espiritual permanece. Es en esa franja de la madrugada donde los antiguos rezaban el rosario más intenso, donde los que sabían del Espíritu prendían una vela y abrían la Biblia, donde los que sentían opresión espiritual ponían el Salmo 91 bajo la almohada, no porque fueran supersticiosos, sino porque habían aprendido, como San Juan Pablo II, que la fe es acción, que no basta con creer, hay que vigilar, vigilar la mente, vigilar el corazón, vigilar la atmósfera. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Y sabes qué implica eso? Que el desvelo que estás teniendo puede ser tu entrenamiento como centinela, que mientras otros duermen, tú estás aprendiendo a proteger, a discernir, a interceder. Tal vez te estás despertando porque alguien necesita que ores por él. Tal vez una persona cercana está en peligro y tú eres el único que puede romper esa cadena en lo espiritual. Tal vez estás llamado a pararte en la brecha, como lo hizo Moisés, como lo hizo Abraham, como lo hizo María a los pies de la cruz. Dios no despierta a cualquiera a esa hora. Él llama a los que han sido marcados, no perfectos, no sabios, no fuertes, marcados por el dolor, por la traición, por el abandono, por la pérdida, pero también por la gracia, por el fuego, por la promesa. Así que si esta madrugada vuelves a abrir los ojos antes de que amanezca, no te levantes corriendo, ni te escondas bajo la sábana. Quédate quieto, escucha, observa, pregunta, porque lo que ocurre en esas horas puede cambiar el rumbo de tu vida o de alguien más. Hay combates que se ganan solo en la madrugada, no en el templo, no en el culto, no en el altar público, sino en la oscuridad de una habitación donde alguien decide, aún sin entender, seguir orando. Tú eres ese alguien. Si esta historia ya tocó tu corazón, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué crees que Dios está tratando de mostrarnos a través de esto. Ahora, continuemos. No siempre se trata de guerra. No todas las madrugadas son campos de batalla. A veces despertar entre las 3 y las 5 es un regalo silencioso. Un susurro divino que no viene a agitarte, sino a invitarte. A tener una conversación íntima, sin ruido, sin prisas, sin el filtro de tus máscaras. Es difícil de explicar, pero quienes lo han vivido lo saben. Hay madrugadas en que no sientes miedo, ni opresión, ni urgencia, solo una presencia, una quietud tan profunda que te rompe y te sana al mismo tiempo. Y en ese silencio, Dios te empieza a hablar de cosas que ni siquiera tú sabías que llevabas dentro. San Juan Pablo II entendía esto como muy pocos. Para él, la oración no era un acto mecánico,
sino un diálogo de almas, una escucha activa del corazón, una forma de dejar que el Espíritu Santo haga eco en lo más profundo del ser. Él decía que el alma humana necesita silencio como el cuerpo necesita alimento, que si no haces espacio para el silencio, no puedes escuchar a Dios, porque Él no interrumpe, Él espera. Y es que Dios no compite con tu ruido, Él no pelea con tu agenda, Él no grita por encima de tus pensamientos, Él susurra, y por eso te despierta cuando todo está en calma, porque es cuando ya no estás actuando, no estás fingiendo, no estás cumpliendo expectativas, estás simplemente tú, crudo, real, cansado, quizá, pero abierto. En muchos hogares de México, especialmente en zonas donde la vida aún se mueve con el sol y la luna, hay una tradición de levantarse antes del amanecer, no por obligación, sino por comunión. Gente que prende una veladora, abre el Evangelio y en la oscuridad de la cocina aún caliente, se sienta a escuchar lo que el cielo quiera decir. No buscan revelaciones místicas, buscan paz. Y eso es lo que reciben. ¿Y tú? ¿Has tenido esa sensación de que Dios está ahí contigo pero no dice nada? Eso también es comunicación, porque a veces lo que necesitas no es una palabra, es una certeza, no una instrucción, sino una compañía. Y en esas madrugadas donde te despiertas sin dolor, sin sobresalto, solo con una especie de inquietud sagrada, es probable que Dios esté tocando la puerta de tu alma para estar contigo, no para exigirte nada. Lo que pasa es que muchos han aprendido a relacionarse con Dios como si Él fuera un jefe, siempre esperando órdenes, siempre buscando tareas, pero Dios, antes que nada, es Padre. Y los padres no solo mandan, también abrazan, también observan, también se sientan en silencio junto a ti, solo para que sepas que no estás solo. Jesús mismo muchas veces se apartaba a orar de madrugada, no porque necesitara instrucciones, sino porque necesitaba estar con el Padre, porque en el contacto íntimo con Él encontraba fuerza, dirección, consuelo, y tú también necesitas eso. Esa sensación de que hay algo más, que tu vida no puede seguir igual, que hay heridas que aún no han sanado, que hay decisiones que estás postergando, que hay algo en ti que grita por claridad. Todo eso lo ve Dios, y por eso te despierta. Porque mientras todos duermen, Él quiere restaurarte desde adentro. No te confundas, esta hora no es castigo, es privilegio. Muchos duermen porque sus almas están cerradas. Tú te despiertas porque la tuya está respondiendo. No importa si aún no sabes cómo orar. No importa si te sientes indigno. No importa si no entiendes nada. Basta con estar ahí, presente, humilde, honesto. Tal vez eso es lo que Dios más quiere de ti, tu honestidad. Que le digas, Señor, no sé por qué me estás despertando, pero aquí estoy. No tengo palabras, pero tengo sed. No tengo fuerzas, pero tengo hambre de ti. Y entonces algo empieza a pasar. No afuera, dentro. Una calma, un fuego suave, una pequeña revelación. A veces una sola frase, una sola imagen, una sola certeza, que cambia todo. Así funciona el reino, con cosas pequeñas que transforman lo profundo. No subestimes esas madrugadas. No te burles de tu propia sensibilidad. Porque quizá Dios te está preparando para escuchar cosas que no pueden ser dichas bajo el ruido del día. Solo en el silencio, Él revela lo eterno. Si esta historia ya tocó tu corazón, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué crees que Dios está tratando de mostrarnos a través de esto? Ahora continuemos. A veces no hay palabras, no hay oración que fluya, no hay canto, no hay fe clara, solo un vacío en el pecho, un nudo en la garganta y esa mirada perdida que atraviesa el techo a las 3:41 de la madrugada. Despiertas sin explicación, sin dirección, pero con una tristeza que no sabes nombrar. Como si algo en ti se estuviera quebrando o terminando de romperse,
Y es ahí donde muchos se rinden, ahí donde piensan que algo está mal con ellos. Que si fueran más fuertes no estarían tan tristes, que si tuvieran más fe no se sentirían tan solos. Pero permíteme decirte algo que no se predica mucho, pero que San Juan Pablo II entendía profundamente. Hay dolores que son santos. Hay sufrimientos que no son señal de debilidad espiritual, sino de profundidad espiritual. No estás llorando porque estás mal. Estás llorando porque estás siendo removido desde adentro, porque Dios no está interesado en que solo creas. Él quiere que sanes. Y la sanidad espiritual no siempre es gloriosa. Muchas veces duele, rasga, te confronta con partes de ti que habías enterrado hace años. Despiertas entre las 3 y las 5 porque el alma no puede seguir ignorando lo que lleva dentro. Porque la herida que no fue enfrentada durante el día ahora se manifiesta en la noche. Porque los vacíos que llenaste con ruido, trabajo, relaciones o religión ahora gritan en el silencio. ¿Y sabes qué? Dios no se escandaliza de tu llanto sin causa. No se aleja cuando tu oración es un suspiro roto. No te juzga cuando lo único que puedes hacer es abrazarte las rodillas en medio de la oscuridad y decir, no puedo más. Jesús también lloró. Lloró por Jerusalén. Lloró por Lázaro. Lloró en Getsemaní hasta sudar sangre. Y si Él, siendo el Hijo de Dios, se permitió quebrarse, ¿por qué tú no? San Juan Pablo II también lloró. Perdió a su madre a los 8 años, a su hermano a los 12, a su padre en su juventud. Vivió la guerra, la represión, la pérdida de todo lo que amaba. Y aún así oraba, aún así se levantaba, aún así le decía a Dios en la madrugada, haz de mí lo que tú quieras, aunque me duela. Eso es fe real, no la fe que siempre sonríe, sino la que tiembla y sigue de pie. La que se arrodilla con el corazón hecho trizas, pero no se aleja. La que llora, pero aún clama, Señor, no me dejes. Y tú, que te despiertas con el alma en guerra, tienes que saber esto. No estás fracasando, estás atravesando. Estás cruzando un umbral espiritual que no todos entienden, pero que Dios valora profundamente. Porque cuando el alma llora sin lágrimas, el cielo escucha con atención. Quizá estás llorando por algo que nunca dijiste, por una traición que fingiste superar, por un abandono que no sanaste, por un sueño que enterraste sin duelo, por una parte de ti que ya no reconoces. Y Dios, en su ternura, te despierta no para juzgarte, sino para abrazarte en la intimidad. Él quiere que le hables, aunque sea con silencios, que lo mires, aunque sea con los ojos cerrados. Que le abras tu herida, aunque no sepas cómo ponerlo en palabras. Haz como lo hizo el salmista. Desde lo profundo clamo a ti, oh Señor. No desde lo correcto, no desde lo teológicamente perfecto, desde lo profundo. México es una tierra que conoce el sufrimiento. Lo lleva en sus calles, en sus historias, en sus madres que esperan, en sus hombres que aguantan, en sus niños que crecen demasiado rápido. Pero también es una tierra de esperanza, de oración simple pero poderosa, de corazones que se quiebran, pero no se rinden. Tú formas parte de eso, así que la próxima vez que despiertes con esa tristeza inexplicable, no te castigues, no lo niegues. No lo reprimas. Toma ese momento como una cita divina, como un espacio donde el Espíritu Santo está listo para tocar justo donde más duele, no para herirte, sino para comenzar a sanar lo que ya sangraba en secreto. Dios no te despierta para condenarte, te despierta para liberarte. Si esta historia ya tocó tu corazón, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios, ¿qué crees que Dios está tratando de mostrarnos a través de esto? Ahora, continuemos. No se ve, no se presume, no se celebra, pero es real. Hay una unción que solo se recibe en la madrugada. No en el estruendo de los aplausos, no en la plataforma del templo, sino en el suelo frío de una habitación, cuando el mundo duerme y tú estás de pie o de rodillas ante aquel que todo lo ve.
Es una unción invisible, pero poderosa. San Juan Pablo II caminó con esa unción, no porque se la impusieran públicamente, sino porque la cultivó en secreto. Sus noches eran altares silenciosos donde derramaba su vida en oración. No buscaba reconocimiento, buscaba transformación, y esa transformación comenzó cuando decidió responder al llamado oculto de Dios en las horas en que nadie lo miraba. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que el simple hecho de que te despiertes entre las 3 y las 5 ya te pone en un lugar espiritual donde pocos se atreven a entrar, no por superioridad, sino por disponibilidad. Porque mientras muchos duermen, tú escuchas. Mientras otros ignoran, tú preguntas. Mientras el mundo corre, tú te detienes. Y ese gesto, pequeño pero eterno, activa algo en el cielo. Hay una unción que se suelta sobre quienes no piden fama, sino intimidad, sobre los que prefieren el quebranto antes que la apariencia, sobre los que no oran por protocolo, sino por hambre, porque saben que si Dios no los toca en la madrugada, no sobrevivirán el día. En México, hay hombres y mujeres que no saben teología, pero cargan una presencia que sacude. Madres que oran por sus hijos cuando todos duermen. Abuelas que interceden mientras amasan tortillas antes del amanecer. Campesinos que se arrodillan entre surco y dicen: Dios, que no me faltes, porque si tú estás, yo aguanto todo. Esa es la unción invisible. Y tú también puedes recibirla. No necesitas títulos, no necesitas saber orar como otros, solo necesitas rendirte, exponerte. Mostrarle a Dios tus grietas, tus dudas, tu necesidad desesperada de Él. Esa es la oración que toca el cielo, porque lo que pasa en la madrugada no es para hacerte sentir especial, es para formarte. Dios no te despierta para darte espectáculo, sino para darte carácter, para meterte en procesos que purifican, que arrancan el orgullo, que te hacen depender de Él como nunca antes. La unción verdadera no se siente como fuego todo el tiempo. A veces se siente como silencio, como vacío, como cansancio. Pero si permaneces, si decides quedarte un poco más, aunque no veas nada, algo se está gestando, algo se está sellando en ti. San Juan Pablo II sabía que las batallas más importantes se ganan antes de que amanezca. Porque si doblegas tu alma ante Dios en la oscuridad, no habrá luz del día que te desenfoque. Cuando has llorado ante Dios antes de que el sol salga, ya no necesitas demostrar nada a nadie. Sabes quién eres, sabes a quién perteneces, y esa seguridad no se enseña, se contagia. Cuando llegues al trabajo, a la calle, a la familia, llevarás algo contigo, no una actitud, una atmósfera. La presencia que cargan aquellos que velan en secreto, que oran cuando nadie los aplaude, que se levantan a clamar aún cuando están rotos. Dios honra eso. Tal vez tú has pensado, ¿de qué sirve despertarme si no escucho nada? Pero el cielo piensa diferente. Este hijo se está presentando aún cuando no ve, aún cuando no entiende. Está confiando, está obedeciendo, está listo para ser usado. Y créeme, Dios no ignora eso. Tu nombre está siendo escrito no en libros de hombres, sino en las memorias del cielo. Y llegará el momento en que verás los frutos de esas madrugadas. Gente será sanada por tu palabra. Familias serán restauradas por tu intercesión. Puertas se abrirán que tú no tocaste, pero que oraste en silencio. Todo eso empieza en ese instante en que despiertas y decides no ignorar el susurro. Tú estás siendo preparado, ungido, no con aceite visible, sino con un fuego que no se apaga, el fuego de los que caminan con Dios cuando nadie los mira. Si esta historia ya tocó tu corazón, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué crees que Dios está tratando de mostrarnos a través de esto? Ahora continuemos. Son las 4:08 de la madrugada. Estás despierto otra vez. Miras el reloj y lo primero que piensas es, ¿por qué ahora? ¿Por qué siempre a esta hora? ¿Por qué no a las 10, cuando todavía tengo energía? ¿Por qué no al mediodía,
cuando podría entender mejor lo que Dios quiere decirme. Pero déjame decirte algo con toda claridad, con el peso de lo que San Juan Pablo II comprendió a través del sufrimiento, del silencio y de la oración prolongada. Dios nunca llega tarde y tampoco habla antes de tiempo. El reloj de Dios es perfecto. No es como el tuyo, que corre con ansiedad, que desespera por respuestas, que mide el éxito con minutos. El tiempo de Dios se mide en madurez, en entrega, en obediencia. Y si Él ha decidido despertarte a esa hora específica, es porque ese es el instante exacto donde tu alma está más receptiva, más abierta, más dispuesta. Tal vez durante el día estás muy ocupado para escuchar. Tal vez tu mente está llena de tareas, tus emociones saturadas, tus palabras vacías. Pero en la madrugada, todo calla. Y es ahí donde Dios susurra lo que no podría decirte de otra forma. Recuerda a Samuel, aquel joven profeta. Dios lo llamó en la noche, no en medio del bullicio del templo. Lo llamó mientras dormía. Lo despertó, una vez, otra vez, hasta que finalmente respondió: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». ¿Y si tú eres como Samuel en esta temporada de tu vida? ¿Y si estás siendo entrenado para escuchar lo que otros no escuchan? San Juan Pablo II pasaba noches enteras velando, y no eran horas vacías, eran momentos donde se alineaba con el cielo, donde su espíritu se sincronizaba con el ritmo eterno, porque el que aprende a escuchar en la madrugada, aprende a obedecer durante el día. El que aprende a esperar sin respuestas se vuelve digno de revelación. Dios no es impuntual, somos nosotros los que no entendemos su agenda. ¿Y sabes por qué te despierta ahora y no después? Porque hay algo urgente en el espíritu, algo que no puede esperar, algo que Él quiere depositar en ti antes de que empiece el día. Quizá es una advertencia, quizá una promesa, quizá una palabra para alguien más. México es un país que sabe de espera, de tiempos duros, de procesos largos, y sin embargo, siempre vuelve a florecer. La fe del pueblo mexicano ha sobrevivido crisis, terremotos, persecuciones, injusticias, porque entiende algo que el mundo moderno ha olvidado, que Dios no actúa cuando tú lo deseas, sino cuando estás listo. Y si hoy te encuentras en esa espera dolorosa, en ese proceso donde sientes que nada cambia, recuerda, no estás perdiendo el tiempo, estás siendo afinado, porque el que se levanta a las 4 de la madrugada y sigue orando, aunque no vea resultados, está siendo formado con precisión celestial. Quizá no lo sientes ahora, pero en lo invisible estás siendo fortalecido. Y un día, cuando menos lo esperes, mirarás hacia atrás y entenderás por qué el reloj marcaba siempre las 3:30, las 4:00, las 4:44. Verás que cada uno de esos despertares fue una cita agendada por Dios, no para castigarte, no para inquietarte, sino para prepararte. A veces Dios rompe el sueño porque está a punto de romper algo más grande en tu vida, un ciclo de dolor, una mentira que llevas dentro, una barrera que te impide recibir lo nuevo. Así que en lugar de pelear con el reloj, entrégate al momento. Levántate con humildad, no con respuestas, no con exigencias, con humildad. Dile como María: hágase en mí según tu palabra. Dile como Jesús: no se haga mi voluntad sino la tuya. Dile como tú, desde tu alma cansada, pero despierta: aquí estoy. Aunque no entienda, aquí estoy. Porque a esa hora exacta, mientras el mundo duerme, el cielo está escribiendo historia, contigo. Si esta historia ya tocó tu corazón, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué crees que Dios está tratando de mostrarnos a través de esto? Ahora continuemos. Tal vez lo has pensado más de una vez. ¿Y si todo esto está en mi cabeza? ¿Y si me estoy volviendo paranoico, místico, exagerado? Porque nadie más lo vive como tú. Nadie más parece hablar de esto. A tu alrededor, todos siguen durmiendo tranquilos, mientras tú te levantas con el corazón agitado, con lágrimas sin razón, con un fuego que no entiendes, pero que no se apaga. Déjame decírtelo con el peso de la verdad espiritual
que San Juan Pablo II llevó en su carne y en su espíritu. No estás loco, estás siendo despertado. Lo que te está ocurriendo no es producto del estrés, es una operación del cielo. Es Dios sacudiéndote por dentro para mostrarte que has sido elegido para ver más, para escuchar más, para caminar más profundo. Y esa elección, aunque sagrada, también es solitaria, porque no todos la entienden, no todos la aceptan, no todos la quieren, pero tú no puedes ignorarla, porque cuando el Espíritu de Dios toca tu alma, ya nada te satisface igual. Ya no puedes vivir como antes, ya no puedes orar por rutina, ya no puedes dormir cuando Él quiere que te levantes. Ya no puedes quedarte callado cuando algo dentro de ti clama por más. Y sí, es incómodo, es confuso, es doloroso. San Juan Pablo II dijo una vez que el alma que empieza a despertar a lo divino también empieza a sufrir lo humano con más intensidad, porque se vuelve más consciente, más sensible, más despierta. Ya no se conforma con lo superficial, ya no puede vivir anestesiada. Y eso te está pasando a ti. Dios está quitando las capas, está arrancando todo lo que antes tapaba tu visión, está deshaciendo estructuras internas que ya no sirven, está quitándote el velo, y por eso sientes tanto, por eso lloras, por eso te pesa el alma. Por eso te despiertas una y otra vez, como si algo dentro de ti estuviera llamándote a un lugar que todavía no puedes ver, pero que sabes que existe. No eres raro, eres buscado, porque Dios no busca a los preparados, prepara a los buscados. No busca a los que lo tienen todo resuelto, sino a los que se atreven a responder aún sin entender el llamado. En los pueblos más olvidados de México, hay hombres y mujeres que fueron tocados así. No tenían estudios, no tenían plataforma, no tenían títulos, pero tenían rodillas desgastadas por la oración. Tenían un oído entrenado en la madrugada. Tenían un corazón que decía, sí, Señor, aunque me duela. Y tú estás siendo formado en ese mismo molde. Por eso ya no encajas. Por eso te sientes raro entre tus amigos. Por eso tus conversaciones se han vuelto más profundas. Por eso las cosas que antes te entretenían ya no te llenan. Porque Dios está despertando en ti una conciencia espiritual que no puede ser ignorada. Y eso es un don, pero también es una carga. Como Jeremías, que decía, me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Como Ezequiel, que fue llevado por el Espíritu a lugares que nadie entendía. Como Pablo, que no podía callar lo que el cielo le había mostrado, aunque eso le costara cárceles y rechazos. Tú estás en ese camino, y no es fácil, pero es glorioso. Porque el que se despierta a las 4 de la mañana y decide orar, aunque no vea nada, aunque no sienta nada, aunque no entienda nada, ese está entrando a una dimensión espiritual que pocos se atreven a tocar. Está cruzando un umbral, está siendo afinado por el fuego, está siendo separado no para sentirse especial, sino para servir con mayor profundidad. Así que no te cuestiones más. No te avergüences de lo que estás viviendo. No minimices lo que el cielo está haciendo contigo. No estás loco, estás siendo transformado. Y en ese proceso, Dios está levantando en ti una voz, un discernimiento, una autoridad. No para que hables por hablar, sino para que cuando llegue el momento digas lo justo, lo preciso, lo eterno, porque todo esto tiene propósito. Si esta historia ya tocó tu corazón, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué crees que Dios está tratando de mostrarnos a través de esto? Ahora continuemos. Y de pronto, un día cualquiera, te despiertas entre las 3 y las 5 y no hay angustia, no hay presión, no hay tristeza, solo paz. Una paz tan extraña, tan suave, tan profunda, que no viene de ti. No la fabricaste, no la buscaste, simplemente está ahí, como si el cielo te hubiera dicho, ya pasó, ya puedes respirar. Es en ese momento que comprendes algo que ningún sermón pudo explicarte.
El despertar no era castigo, era redención. Todo este tiempo pensaste que Dios te estaba exigiendo algo, pero en realidad te estaba ofreciendo algo. Estaba tocando tu alma para darte lo que el mundo nunca pudo darte. Propósito, claridad, sanidad, presencia. No para volverte especial, sino para devolverte a ti mismo, a tu esencia, a lo que Él soñó cuando pensó en ti. San Juan Pablo II entendió que todo despertar espiritual tiene una meta, que Cristo se forme en ti. No solo que creas en Él, sino que lo reflejes. Que tu vida, tu historia, tu dolor, tu pasado, todo sea redimido en esa comunión secreta que ocurre cuando todos duermen y tú decides estar con el Padre. Y ahora lo sabes. Ahora miras hacia atrás y comprendes que cada madrugada fue un peldaño. Cada noche sin sueño fue una revelación. Cada vez que lloraste, que callaste, que oraste sin respuesta, algo se estaba construyendo. Y ese algo eres tú, tal como Dios te ve. No quebrado, sino pulido. No perdido, sino llamado. No cansado, sino preparado. México ha visto amaneceres llenos de dolor, pero también de gloria. Desde las montañas del sur hasta las calles de concreto de la capital, hay corazones que han aprendido a encontrar a Dios en el silencio. Y tú formas parte de esa generación que no solo busca milagros, busca intimidad. Porque ya no te basta con sentir a Dios en eventos, lo quieres en tu rutina, en tus pensamientos, en tu respirar. Ya no te interesa impresionar, te interesa estar alineado. Ya no te mueve el miedo, te mueve la convicción. Y por eso, cuando llega la luz del amanecer, sabes que algo en ti ha cambiado. Ya no eres el mismo que despertaba con confusión. Ahora sabes que cuando Dios interrumpe tu sueño, es porque está construyendo algo eterno. Y tú has aprendido a no correr, a no resistir. Has aprendido a quedarte. Ese quedarse lo cambia todo. Es lo que hizo Moisés cuando vio la zarza ardiendo. No corrió. Se acercó y ahí escuchó la voz. Es lo que hizo María cuando el ángel se presentó. No huyó. Dijo sí. Es lo que hizo Jesús en Getsemaní. No evitó el momento, oró hasta sudar sangre y permaneció. Y tú también permaneciste. Permaneciste en noches donde nadie sabía lo que llevabas por dentro, en madrugadas donde solo tú y Dios sabían cuán cerca estabas de rendirte, en silencios donde parecía que el cielo se había cerrado, pero seguiste. Y ahora el alma empieza a ver la luz. Porque hay un tipo de amanecer que no entra por la ventana, sino por dentro, un amanecer del espíritu, donde comprendes que la batalla no te destruyó, te reveló, donde entiendes que Dios no te abandonó, te formó, donde reconoces que el desvelo no fue inútil, fue un llamado, y tú lo respondiste. Ahora, cuando te despiertes otra vez a esa hora, no lo harás con miedo, lo harás con certeza, porque ya sabes cómo se escucha su silencio. Ya sabes cómo se siente su presencia aun cuando no habla. Ya sabes que cuando Dios despierta a alguien en la noche, es porque lo está preparando para algo que solo puede hacerse con el alma abierta, el corazón quebrado y los oídos afinados. San Juan Pablo II dijo una frase que hoy cobra todo el sentido. No tengáis miedo. Abrid más todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo. Eso hiciste tú. En la oscuridad, en el llanto, en el desconcierto y ahora en la paz. El reloj ya no será tu enemigo, será tu señal, porque cuando despiertes entre las 3 y las 5, sabrás que el cielo sigue escribiendo sobre ti, no con tinta, con propósito, y que tu historia ya no es solo tuya, es testimonio para otros. Si esta historia ya tocó tu corazón, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué crees que Dios está tratando de mostrarnos a través de esto? Y recuerda, no estás solo. Estás siendo guiado. Estás siendo despertado. Estás siendo amado.